Iglesia Bautista Betel comparte con ustedes este día el sermón Nueva Vida, Arrepentimiento Verdadero, predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Un amigo se acerca a usted, que es cristiano, y usted le pregunta: cuéntame, ¿cómo es eso de ser cristiano? Él le dice que alguna vez, en algún momento, escuchó la palabra de Dios, entró a una iglesia, se presentó, se sentó, escuchó la predicación del pastor y dice que sintió una sensación tan bonita, tan padre, que él hizo una profesión de fe, por lo que dice: fíjate que hoy soy cristiano. Usted lo ve atentamente y dice: pero yo en ti observo que no hay una indicación de algún cambio en tu vida, que todavía no veo dónde está el cambio de eso que tú me dices. Él sigue contando los mismos chistes que antes, él sigue hablando de la misma manera que antes, él sigue teniendo los mismos hábitos que antes, y usted se pregunta: ¿y dónde está el cambio? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esto mismo de decir de muchas personas que luchan con el pecado todo el tiempo? Lo confiesan, piden a Dios que les perdone, y creo que hay sinceridad tal vez en esa petición de perdón a Dios, pero inmediatamente después vuelven a hablar igual, a comportarse igual, a ser groseros otra vez, a tener un mal carácter, a mentir, a robar, y lo vuelven a hacer una vez más. Y efectivamente dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más, hermanos? Y limpiarnos de toda maldad. Pero pido perdón y lo vuelvo a hacer. Pido perdón y lo vuelvo a hacer. Pido perdón y lo vuelvo a hacer. ¿Cuál es el problema? De no tener una vida de victoria, de no tener una vida abundante, de no tener una vida transformada. Y no dudo de la sinceridad de muchos hermanos en esta mañana, que pudiéramos decir que si al caso alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué no hay un cambio definitivo? ¿Por qué en las iglesias un gran porcentaje de los congregantes en iglesias cristianas nunca han experimentado un verdadero cambio en sus vidas? Quizá pasa aquí la persona, la vemos hacer profesión de fe, pasa aquí al frente, hace su pública confesión de fe, pero ¿saben? Cuando eso sucede, debió haber habido un cambio extraordinario, un temblor, un cataclismo que debió pasar en tu corazón, en tu mente. Pero posteriormente, días después, la persona, meses después, años después, la persona sigue siendo la misma. Y esta es la historia, hermanos, tristemente, de muchos cristianos. No hay cambio en lo absoluto. Seguimos teniendo los mismos hábitos, seguimos expresándonos de la misma manera, seguimos acudiendo a los mismos lugares y, ojo, seguiremos teniendo las mismas tentaciones. Eso no se va a ir. Pero ¿cuál es la reacción a esto? Y hoy los voy a llevar esta mañana a la Escritura para leer Lucas 24. Lucas capítulo 24, versos del 45 al 49. Dice la palabra de Dios:
cuando Jesús aparece a estos discípulos camino a Emaús y les dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Note el verso 47. El llamado al arrepentimiento que hace el Señor Jesucristo. Previamente el Señor dice que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, lo cual nos indica, amados hermanos, que el fundamento de toda predicación es el arrepentimiento. Que el fundamento de toda predicación debe ser el arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo Jesús. No endulzar el oído, no decirte que te va a ir bien en la vida, tampoco decirte que pobrecito eres la víctima de la vida y que eres el más desdichado y desgraciado del mundo, sino que la base de toda predicación es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice Romanos 2:4. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué, hermano? ¿A qué te guía su benignidad? Al arrepentimiento. Dios es bueno y siempre hará todo lo posible y moverá cielo, tierra y mar, amado hermano, para mostrarte su benignidad a fin de llevarte al arrepentimiento. Es su amor, es su voluntad lo que te guía al arrepentimiento, a reconciliarte con Él. Aún al no creyente, aún al impío, aún al que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, lo que lo guía al arrepentimiento es verdaderamente la bondad, la benignidad de Jesucristo. Porque si no, nosotros jamás hubiéramos aceptado a Cristo en nuestro corazón por nuestra propia cuenta, sino que es el Espíritu Santo, la benignidad de Dios, la que nos guía a ese hermoso arrepentimiento. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no dejamos de ser así? Dice el verso 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, Dios muestra su bondad, muestra su amor, muestra el evangelio, muestra su palabra. Él nos ama, pero hay quienes rechazan esa bondad. Son aquellos que tienen un corazón no arrepentido. Por su dureza no les permite ver su pecado, ni el amor que el Señor Todopoderoso tiene para ti, ni tampoco, por supuesto, sienten pesar en su corazón por su pecado delante de Dios. Por ello no hay cambio en las vidas. Seguirán tan lejos de Dios sin ver nunca la bondad de Dios por su dureza que hay en el corazón. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? ¿Cómo pudiéramos definirlo, amado hermano, en esta mañana?
Le voy a dar una definición de arrepentimiento. Arrepentimiento es el gran pesar por el pecado y el compromiso de abandonarlo para obedecer a Dios. Gran pesar por el pecado y el compromiso de abandonarlo para obedecer a Dios. Entonces el problema es que muchos dicen: yo estoy sumamente avergonzado de lo que he hecho. Porque quizá tus padres ya vieron quién eres. Porque quizá tu mamá ya sabe quién eres. Porque tal vez tus maestros saben quién eres. Porque tal vez tu esposa sabe quién eres. Tu esposo sabe quién eres. Y entonces estás muy avergonzado. Con tu familia, con la iglesia, con tus compañeros, con tus amigos, y te sientes muy mal. Y tal vez te acerques y pidas perdón y digas: lo siento mucho. Lloras, te da mucha vergüenza. Quizá oras a Dios, le pides perdón, te sientes muy mal, muy triste, te lamentas. ¿Y qué pasa después? Volvemos a pecar. Sentirse mal, llorar, avergonzado, triste, no es arrepentimiento. De ninguna manera es arrepentimiento. Vivimos una época, amados hermanos, en la que, si somos sinceros, todos, vivimos una época en que hemos dejado de reverenciar a Dios. Hemos dejado de honrar a Dios. Hemos dejado de servir a Dios. Hemos dejado de tener a Dios en nuestro corazón en primer lugar sobre todas las cosas. Y hemos olvidado que Dios nos llamó a arrepentimiento, a vida nueva, a una nueva vida en abundancia. Y Dios es un Dios santo y nunca cambia. Él nunca cambia, pero quiere hacer un cambio en nosotros, un cambio definitivo. Un cambio, hermano, en el que usted honre a Dios en cada palabra que diga, en cada acto que usted haga, en cada situación que se le presente, en cada decisión que usted tenga que tomar. Y aun cuando sus enemigos le hagan daño, aun cuando sus enemigos le afecten, usted sigue sin cambio, obedeciendo a la palabra de Dios. Pero estamos viviendo una época en la que estamos honrando ídolos. Usted ha elegido honrar un ídolo, no a Dios. Por eso vivimos con muchas dudas, tristes, sin un rumbo, sin un propósito, porque hemos dejado de lado y hemos olvidado que Dios nos ha llamado a arrepentimiento definitivo, a un cambio de vida. Y la mala noticia, amado hermano, o más bien la buena, porque Dios le ama, es que Dios nunca tolerará su pecado. Jamás estará de acuerdo con su pecado, porque Dios es santo y lo que llama pecado es pecado. Arrepentimiento, mi amado hermano, es cambio.
es vivir una nueva vida. En el hebreo arrepentimiento es cambio. Segunda de Crónicas 7:14, no lo busque, se los voy a leer. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted lee con cuidado este versículo, notará que la oración no es conversión. Notará que la invocación no es conversión. Notará que buscar el rostro de Dios no es conversión, sino va acompañado de convertirse de sus malos caminos. Dios escuchará y perdonará no por nuestras oraciones largas, o por nuestra vergüenza, o por nuestras buenas obras, sino porque culminamos en esto: se convierten de sus malos caminos. Abandonar, dejar de una vez por todas. Por eso las iglesias están llenas, amados hermanos, de miembros cuyas vidas no están arrepentidas, donde los padres mismos enseñan a sus hijos que no es importante leer la Biblia. Padres inconversos asistiendo a las iglesias, enseñándoles a sus hijos otra cosa, totalmente diferente a la voluntad de Dios, pero asistiendo todos los domingos a la iglesia. ¿Qué enseñamos, amados hermanos? Que podemos combinar el honrar a Dios con tener un ídolo. Que podemos combinar en nuestros hogares ver películas sensuales, da lo mismo. Igual ver películas cristianas, igual ver películas sensuales, da igual. Con el pretexto de que los jóvenes tienen que conocer lo bueno y lo malo, para que ellos lleguen a tomar una decisión. Su independencia hay que respetarla. Y ciertamente el joven va creciendo y va a tomar sus propias decisiones, eso es cierto. Por eso Dios nos dio un libre albedrío. Sin embargo, si usted está arrepentido, pertenece a Cristo, lo que debe enseñar en su hogar es precisamente los caminos del Señor. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Basta ya lo que sucedió en nuestros hogares. Todos tenemos una historia, ¿cierto?, que contar. Dicen que todos tenemos algo que contar, algo a lo que tenemos miedo. Todos tenemos un temor. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo piensa usted vivir con lo mismo? En el pasado, o haciéndonos las víctimas. Yo soy producto de un error. Soy producto del error de mis padres. Soy producto del error de la sociedad. Soy producto del error de X persona. Dios quiere conversión, arrepentimiento, nos ama. Quiere que vivamos vidas abundantes. Hoy se vive en vida sin gozo, hoy se vive vida, alegría sin gozo, obras sin propósito, vidas que solo viven acongojadas. Pero vamos a ver qué pasa cuando una persona toma una decisión correcta, es decir, arrepentirse de manera genuina, de manera verdadera. Lucas 15 habla de un pasaje conocido por todos ustedes, pero quiero leer rápidamente algunos versículos de este hermoso pasaje del Hijo Pródigo.
También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? Comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdo. Ahora escúcheme, deje de leer. Esta es la historia de un joven judío que descendió tanto que ahora cuidaba cerdos, que se fue hasta lo más profundo de una pocilga batallando con los cerdos. Y la pregunta, mi amado hermano, es: ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Escribí, cuando estaba haciendo el sermón, una ruta que siguió el hijo pródigo. Yo le llamo la ruta del descenso. Y no estoy hablando de fútbol, Se apartó. Paso número 1. ¿En cuál nivel anda usted? Se apartó. Desperdició. Podemos desperdiciar tiempo, desperdiciar dinero, desperdiciar familia, desperdiciar nuestra vida. Me aparto, inmediatamente desperdicio. No hay ningún cristiano que, apartado de Dios, no desperdicie. Indefectiblemente desperdiciarás tu vida. Se apartó, desperdició, luego perdió, luego vino la miseria. Y cuando hay miseria, se arrimó a los cerdos deseando comer su comida. Te apartas, desperdicias, pierdes, entras en miseria y te arrimarás al amigo, a la persona o al grupo de personas que están igual que tú, los que te comprenden, los que te entienden por qué has caído, los que te apapachan, los que te dicen: pobrecito, qué mal la iglesia tienes. Pobrecito, qué mal papá tuviste. Pobrecito, qué mala onda te hicieron. Y entonces te arrimas más abajo todavía. Este joven se fue al peldaño más profundo. Hay que tener cuidado, amados hermanos, si estamos viviendo o estamos en la ruta del descenso. Primero me aparto, luego desperdicio, después pierdo, luego viene la ruina y me arrimo a gente que no me conviene. Estás en lo más profundo. Ese es el nivel más bajo. A veces es necesario caer así. Dios lo permite muchas veces. Porque ¿sabes qué, hermano? Así Dios va a llamar tu atención. Captará tu atención de tal manera que, como acabamos de leer en la palabra de Dios, su bondad te guiará al arrepentimiento. Y dice el verso 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos a un joven cansado de sentirse así, hastiado de su vida.
Y mi pregunta es, luego nos preguntamos, ¿no nos hemos cansado? No tiene que haber alcohol, no tiene que haber necesariamente sexo, no tiene que haber necesariamente tabaco para vivir una vida desdichada, hermanos. A veces lo único que consideramos como pecado es eso. No tiene que haber esas tres cosas para tener una vida desdichada, ¿eh? A veces estamos hartos de nuestro carácter, de nuestro enojo, de nuestra envidia, de nuestro orgullo. A mí yo no permito que nadie me ayude. Soy autosuficiente. De nuestro ego. Yo sé más que los demás. Soy superior a los demás. Cuando dice la Biblia, pero no sabes que eres un pobre y desdichado. Porque si yo te quitara tan solo la vida, no serías absolutamente nadie. Así es que Dios captará tu atención porque te ama y porque tiene algo para ti. Recordemos cómo Dios captó la atención de Pablo, tirándolo del caballo cuando él se sentía poderoso, sabio, listo. Y Dios capta su atención, lo ama y lo tira del caballo. Dios captó la atención de Jonás, permitiendo que se lo tragara un pez grande. Dios captó la atención de Pedro, diciéndole que él caería tan abajo que le negaría 3 veces, y Dios no falló. Dios moverá todo, amado hermano, para captar tu atención y sacarte de allí. Dios no falló, Dios no se equivoca, es sabio y justo y visualiza la posible caída de cada uno de nosotros si no nos arrepentimos. Quizá hoy estás a tiempo, quizá es demasiado tarde y ya caíste en la posilga de los cerdos. La verdadera noticia, hermano, y la nueva noticia, la noticia de la Biblia, es que Jesús nos da siempre una segunda oportunidad. Y dice el joven, me levantaré e iré a mi padre. Escúchenme bien, si ese joven se hubiera quedado en su posilga cuidando cerdos, comiendo comida de los cerdos, a ese nivel más bajo, hermanos, allí hubiera sido un mendigo para toda la vida. Para toda la vida. Y hay gente que lleva años viviendo en la misma situación, arrastrando la cobija, viviendo de prestado, viviendo con lo poco que dejan los demás, viviendo una vida sin ninguna clase de propósito. Pero por supuesto que no disfrutan la vida cristiana. Eso es un hecho. Por supuesto que no la disfrutan. Es más, la ven como algo forzado, como algo que entra como con cansador. Pero dice la Biblia, y levantándose vino a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Le ruego que tome atención, amado hermano, esta es una confesión genuina de una persona que ha tomado una decisión de arrepentimiento. Ni está avergonzado, ni llegó con su padre por autocompasión, ni tampoco le dijo: mira papá, dice la Biblia que tú me tienes que perdonar, así es que con permiso, ¿dónde está mi recámara? ¿No que eres bueno? ¿O así fue la actitud del hijo pródigo? ¿O llegó con su papá diciéndole una serie de argumentos? Papá, fíjate que, ¿qué crees? Me encontré a fulanito, Pedrito y Juanito, hijos de la... hijo, me hicieron perder todo mi dinero y yo no me di cuenta. A veces llegamos con Dios diciéndole nuestros argumentos. ¿Por qué somos así? La verdadera confesión, la genuina confesión, no recita un versículo a Dios, no recita la Biblia, no ora horas y horas y horas. La verdadera confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese soy yo.
un pecador que te ha ofendido y no tengo autocompasión por mí mismo, yo merezco el infierno. Pero vengo a ti a decirte, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Así es que eche abajo todos sus argumentos, amado hermano. Amigo que nos acompaña, si hay alguien aquí por primera vez, eche abajo todos sus argumentos. No hay argumento delante de Dios que pueda salvarle. No hay confesión genuina si usted tiene argumentos. Simplemente somos pecadores. Y se acabó. Hoy puedo entender su situación, quizá precaria, pero nunca sentiríamos lástima o pena, sino un profundo deseo de su arrepentimiento, porque esto lo llevará a la victoria, hermanos. La iglesia no puede sentir por usted pena, tampoco puede sentir lástima, tampoco puede decir compasión. La iglesia, el Señor desea que usted se arrepienta genuinamente, como lo hizo el joven, el hijo pródigo. Antes de victimizarse, reconozca su pecado en su corazón y pidamos perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si actualmente vive en esa posilga, vive allí sin tomar una decisión, lo ha perdido todo, y dice, Dios permitió que lo perdiera todo, esta es mi situación, que no tiene nada, ya no existe nada. Antes tenía una familia unida, ahora ya no la tiene. Antes tenía gozo en su corazón, ahora ya no lo tiene. Antes se le deleitaba sirviendo a Dios, ahora ya no. Antes conversaba mucho con sus hijos, ahora ya no. Antes venía a la iglesia con gozo, ahora ya no. Pero lo grave es, hermanos, que usted sigue viviendo así. Con hambre, desesperado, y no vive, sino sobrevive. Ahora tal vez usted no lo haya perdido todo todavía, pero está a punto de perderlo. Hay una aparente felicidad sin darse cuenta que ahí va en el camino del descenso, la ruta del descenso, porque no buscamos a Dios. Solo Dios cambia tu espíritu, solo Dios cambia tu mente, pero hay que confesar nuestros pecados en arrepentimiento genuinamente. Lo trágico, amados hermanos, es que se sigue predicando un evangelio tolerante, que no lo dice y que permite que todavía mucha gente después de escuchar un sermón se vaya sin arrepentimiento, para que no dejen de asistir a la iglesia, para que no dejen de congregarse. Si usted dice tener a Cristo, tal vez lo tenga nada más intelectualmente, pero no ha tenido a Cristo en arrepentimiento genuino, en una confesión de que por fe usted se ha entregado al Señor Jesucristo porque le necesita, porque le ama, porque usted sabe que sin Jesús usted no puede hacer absolutamente nada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio de carácter, hay un cambio de hábitos, hay un cambio en tu hablar, hay un cambio en cuidar tu cuerpo, hay un cambio en tu mente, en tus pensamientos. Todo eso lo deseamos. Lo triste es que no hacemos nada por tener ese cambio. Para la persona inconversa debe sentir un pesar sincero por su pecado, porque el pecado ofende a Dios, porque el pecado te enemista de Dios, te hace enemigo de Dios. El pecado no va a ser otra cosa más que separarte de Dios. Y necesitas reconocer en tu corazón que has ofendido a Dios, que eres pecador, y confesar tu pecado a tu Padre Celestial.
¿Puede sentirse avergonzado? Sí. Con pena también. Pero es no solamente, sino la confesión genuina que usted hace a Cristo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquellos que practican el pecado y que tal vez cantan en el coro, todavía no están arrepentidos, van a misiones. Todavía no hay arrepentimiento, asisten a la iglesia. Pero sabe, hermano, aún quienes predicamos, si no nos arrepentimos, aunque prediquemos, aunque enseñemos, aunque bauticemos, aunque cantemos, aunque asistamos a la iglesia, nos podemos ir al infierno. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 7:21? No todo aquel que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué dice, hermanos? Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Dios no estará de acuerdo con tus buenas obras. Dios no estará de acuerdo con tu asistencia a la iglesia. Dios no estará de acuerdo con tu servicio en misiones. Dios no estará de acuerdo con tus oraciones si cuando llegues a su presencia no te arrepentiste nunca. Por eso el evangelio es duro. Deja tu pecado. Eres pecador, arrepiéntete, confiesa tu pecado y echa tu carga sobre Jesucristo. Por eso la cruz del Calvario, hermanos, está a nuestro alcance. Por eso la cruz y la sangre derramada por Jesucristo está a nuestro favor. Y todo lo que Jesús sufrió, padeció y resucitó, obra en nuestro favor, para arrepentimiento y para perdón de pecados. La clave del arrepentimiento genuino, amado hermano, es deshacerse de lo que a Dios no le agrada. Y Él le dará a usted lo mejor. Quizá lo que usted no es lo que usted desea, con lo que usted ha soñado, sino lo mejor para usted. Dios tiene el cuidado de su vida, pero le pide una sola cosa: arrepentimiento verdadero para tener un verdadero cambio de vida. Dios lo ordena. Y sabe, si usted hace esto, inmediatamente la gente lo notará. Lo notarán en su casa, lo notarán sus amigos, lo notarán sus compañeros. Algo nuevo sucedió en usted, algo extraordinario cambió su vida, algo que jamás usted había experimentado. Conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero confesó su pecado sin argumentos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y en esos momentos el amor de Dios actuará en su vida. Solo y solo si usted toma esa hermosa decisión de arrepentirse de sus pecados. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y quienes lo han hecho saben que esto no es el final, sino que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez para manifestarse tal como es, y le veremos tal como es, y le abrazaremos tal como es, y seremos parte de su familia, de su reino eternamente y para siempre, por el único mérito que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario.
y no por nuestras obras. Por último, amado amigo, hermano, te digo lo siguiente. Usted está arriesgando su eternidad. Escúcheme bien. Usted está arriesgando su eternidad si se hace sordo a las palabras de Jesús. Si usted está arriesgando su eternidad, si usted hace sordo a las órdenes del Padre Celestial. Y dice usted, está muy bien, pero no me arrepiento. Yo le exhorto a que se arrepienta y diga como el hijo pródigo: hoy me levantaré e iré a mi Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oremos. Dice el Salmo 51:10. Padre, ¿cuántas cosas podríamos decir hoy, Señor, a ti? Pero esta mañana queremos usar estas palabras para que nuestro corazón se abra, se sensibilice, para que tu palabra abra nuestro entendimiento y nuestro arrepentimiento genuino. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Padre, te ruego por cada persona, por cada hermano aquí presente, para que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento, por la pureza de esta iglesia y por lo que seamos todos hijos tuyos arrepentidos, que confesemos nuestros pecados y demos la espalda al pecado para no volver y para volvernos a ti de corazón, Padre eterno, misericordioso, para que el inconverso abra su corazón a tu palabra y diga, efectivamente necesito de Jesús. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito la cruz del Calvario. Necesito, Padre, tu sangre preciosa que limpia, que purifica, que me sana. Porque hastiado estoy de vivir la vida que he llevado hasta hoy, triste, acongojado, miserable, necesitado. Y quizá no de bienes materiales, sino de eso, del espíritu, de la llenura de mi corazón, porque he pasado por sequedades todo el tiempo. Por eso hoy clamo a ti, Señor, perdóname, límpiame, confieso mi pecado, ayúdame a ser más como tú, ayúdame, Señor, a que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me hagas nueva criatura. No quiero irme sin invitar a una o dos personas que están por aquí, que están por primera vez. Invitarte. Yo te invito, pero la Biblia te ordena que si tú quieres vivir la eternidad con Jesucristo, necesitas arrepentirte genuinamente. Dios conoce tu pasado, tu presente y aún tu futuro. Pero hoy es la oportunidad de que hagas lo mismo que hizo el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepiéntete. Ve a tu Padre Celestial. Invita a Jesús a tu vida y Él transformará tu mente, tus hábitos. Lo que tú crees que no puede cambiar, Él lo transformará por el poder de su amor. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Alguien? ¿Está arrepentido alguien en esta mañana? Que esté por primera vez, levante su mano. Si tú hoy tomas esa decisión, ¿alguien lo quiere hacer? De corazón, levanta tu mano.
No te avergüences. Al contrario, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Alguien lo quiere hacer? Allá atrás, Dios te bendiga. ¿Alguien más lo quiere hacer esta mañana? Bien, la persona que levantó su mano puede pasar al frente. ¿Sí levantó alguien su mano? Yo no lo vi, pero puede pasar al frente para orar por usted, para orar con usted. No puede caminar, pero vamos a orar por él. ¿Cómo se llama? María Guadalupe. Vamos a orar por María Guadalupe todos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te rogamos por la vida de María Guadalupe, Señor, que hoy nos acompaña y que hoy ha tomado una decisión por ti, que se ha arrepentido de sus pecados, Señor, y que se ha acercado a tu gracia. Gracias, Señor, tú conoces su vida, su corazón, su sinceridad, y te rogamos, Padre, que tú confirmes esta decisión. Te pedimos por nuestra iglesia, su santidad, su servicio, y porque tu Padre guardes en tu mano a todos nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén.